Buenos días, muchas gracias a todos por venir a esta charla sobre microservicios reactivos con Micronaut. Antes de empezar, una pregunta. ¿Podéis levantar la mano, por favor, los que conocéis Micronaut? Bastantes. Perfecto, bueno, me presento muy rápido antes de empezar. Para los que no me conozcáis, soy Iván López, Ilomar en Twitter. Trabajo en Object Computing. OCI es la empresa que está sponsorizando el desarrollo de los frameworks Grails y Micronaut. Soy parte del equipo de desarrollo de ambos frameworks. También coordino el grupo de Groovy de aquí de Madrid y solía organizar en estos 7 años anteriores Grits. Grits ha sido una conferencia relacionada con el lenguaje Groovy. Para el año que viene, 2019, hay un nuevo equipo de organización y han decidido abrir el espectro un poco de la conferencia. Básicamente va a ser una conferencia de Java, frameworks de la JVM, lenguajes, Kotlin, Scala, cualquiera. Va a haber una parte incluso de Android también. Entonces, si os interesa una conferencia de Java aquí en Madrid, el Call for Papers está abierto, está toda la información en la web, 28, 29 y 30 de marzo. Tenéis ahí la información. Y además soy speaker habitual en distintas conferencias. Empezamos. Voy a enseñar código porque yo creo que a mí me gusta y creo que es una forma muy buena de enseñar lo que puede hacer un framework, sobre todo para los que no lo conozcáis. Entonces, lo que voy a hacer es contaros muy poquito y muy rápido qué es Micronaut y luego vamos a empezar a ver qué podemos hacer en 40 minutos escasos con Micronaut. Micronaut es un framework para la JVM con el que podemos desarrollar aplicaciones con Java, Groovy y Kotlin. Y principalmente lo que utiliza es AOT, Ahead of Time Compilation, para hacer todo lo que hace un framework, lo hace en compile time. Si conocéis, ¿cuántos sois desarrolladores Spring Boot? Prácticamente toda la sala. Pues todo lo que hace Spring Boot, o Spring cuando arranca, básicamente, lee todo vuestro bytecode, vuestros bin, vuestros components, todos los métodos, todo utilizando reflexión y carga toda esa información en memoria, en runtime, para saber lo que tiene que hacer, para saber cómo se comporta vuestra aplicación. Eso lo que hace es que cuando vuestro código crece, cuando tenéis más clases, más código, la aplicación tarda más en arrancar porque tiene que leer más información y consume más memoria porque tiene que cachear todo eso. Micronaut hace todo eso en tiempo de compilación. De tal forma que da igual que tengáis 5 clases a que tengáis 400, porque en runtime es exactamente igual. Está todo ahí y se genera toda la metainformación que necesita el framework en tiempo de compilación. Por lo que es un framework reflection free, no se utiliza nada de reflexión en el framework, no hay runtime proxies, no hay nada de esto que otros frameworks utilizan porque lo hacen en runtime. Esto básicamente, una de las ventajas, por ejemplo, de no tener runtime proxies es que cuando hay un stack trace, cuando hay un error, no tenéis un stack trace así de grande, con 400 SAM, con proxy, no sé qué, porque no hay proxies. Tenemos un modelo de inyección de dependencias exactamente igual. Hemos usado Grails mucho tiempo. Grails está escrito por encima de Spring Boot. Nos encanta ese modelo de programación. Estamos muy acostumbrados, todos los desarrolladores de Spring estáis acostumbrados a ese modelo de inyección de dependencias. Micronaut hace exactamente lo mismo, se hace exactamente igual, pero de nuevo toda esa compilación, toda esa computación de las dependencias se hace en tiempo de compilación. Pero si sois desarrolladores Spring, os vais a sentir como en casa utilizando Micronaut porque es el modelo que conocéis y al que estáis acostumbrados. Además, queríamos que el framework fuera testeable fácilmente, porque muchas veces hacemos tests unitarios porque hacer test de integración tarda mucho en levantar el contexto y tenemos un compromiso entre los tests que deberíamos hacer y los tests que realmente hacemos. Entonces, luego vais a ver qué fácil es hacer test con Micronaut. Nos gusta utilizar este palabra, Natively Cloud Native. Básicamente es un framework que se ha hecho de cero, se empezó a desarrollar en el año 2017, la versión 1.0 ya está publicada desde hace un par de meses, hay gente que ya lo está usando en producción, y se ha hecho pensando en microservicios y con todas las cosas que se esperan que tenga un framework de microservicios en el año 2018. Configuración distribuida, Service Discovery, cliente HTTP, inyección de dependencias, load balancing, integración con múltiples componentes externos, todo eso lo proporciona Micronaut. Por supuesto, es un framework reactive, estamos en el año 2018, está escrito por encima de Netty. Y con todo esto y el compile time y todas estas cosas, lo que conseguimos es que las aplicaciones arranquen muy, muy rápido y que consuman muy, muy poca memoria. Y básicamente eso es todo lo que tengo para vosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos empezar. La forma más fácil de empezar a usar... Por cierto, no os preocupéis por el código, ¿vale? Está ya publicado, entonces luego lo tendréis disponible para jugar y para toquetearlo con calma. La forma más fácil de instalar Micronaut o de instalar el CLI es directamente utilizando SDKman. SDKman install Micronaut. Si no conocéis SDKman, apuntadlo en la lista de tareas pendientes porque permite gestionar SDKs de todo. Java, Groovy, Kotlin, Maven, Gradle... Básicamente
las herramientas más importantes del ecosistema están disponibles y es muy fácil cambiar entre versiones y gestionarlo todo. Como veis, yo ya lo tengo instalado. Y Micronaut tiene un CLI. Es opcional, hay gente que no le gusta usar un CLI como para crear el esqueleto de la aplicación, pero te ayuda mucho. Si simplemente ponemos mn, entramos en el modo interactivo, tenemos autocompletado, tenemos unos cuantos comandos, y aquí os quiero enseñar simplemente dos comandos. El primero es list profiles, que muestra como perfiles padre que podemos utilizar a la hora de crear el esqueleto de nuestra aplicación. Por ejemplo, veis que tenemos uno, si encuentro el ratón, para crear aplicaciones específicas con Kafka o para crear funciones que se van a desplegar en AWS con Lambda. El que vamos a usar, o el que tiene realmente toda la chicha para aplicaciones web es el service. Y os voy a enseñar Profile Info Service. Todo esto que veis aquí son integraciones que proporciona Micronaut Features para básicamente lo que necesitéis. Pues queremos Service Discovery con Consul, pues tienes una feature que te lo hace. Con Eureka. Queremos usar Hibernate con JPA o con Gorm, lo tienes. ¿Quieres usar un pool de conexión a base de datos, Hikari, Tomcat o DBCP? Tienes una configuración. Quiero usar Kafka, quiero usar los endpoints de management, Micrometer con distintas implementaciones de backend, el driver GOM Reactive, el driver Bolt de Neo4j que también es Reactive, integraciones con distintas tecnologías de Netflix, un driver Reactive de Postgres, Rabbit, Swagger, Distributed Tracing. Básicamente, cuando creéis una aplicación, añadiendo cualquiera de estas features, os va a crear un esqueleto con todo esto ya preparado para que lo uséis. Entonces vamos a crear una aplicación. La vamos a llamar Encrypt Service y la única feature que voy a pasar va a ser Spock. Por defecto, Micronaut crea un proyecto Java, podéis pasar el lenguaje y podéis usar Groovy o Kotlin si queréis, y por defecto se construye con Gradle. Si queréis usar Maven, si estuvisteis ahí en la charla de Mark Heckler, dijo que a él le gusta usar Maven porque Gradle es para hipster, Gradle es para gente que quiere controlar de verdad su build y por eso lo tenemos por defecto. Si queréis seguir usando Maven, sois libres. No ponemos ninguna restricción. Sois libres de utilizar herramientas del pasado. Lo siento, lo tenía que decir. Y por defecto, al escribir Java, por defecto se utiliza JUnit, pero a mí me gusta utilizar Spock porque es muchísimo mejor que JUnit. En estas cosas soy un poco opinionated. Entonces, bueno, vamos a abrir la aplicación en el IDE y os voy a enseñar un poco qué cosas podemos hacer con Micronaut. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una clase Java. La voy a llamar Encrypt Controller. ¿Veis bien la fuente? Este va a ser nuestro controller, nuestro punto de entrada. Entonces es un controller, anotación que ya conocemos. Lo vamos a mapear al raíz. Y lo que vamos a crear aquí es nuestro primer endpoint muy sencillito. Va a responder a un get, como veis, anotaciones a las que estamos acostumbrados. Y queremos que esto responda en encrypt y vamos a cifrar un texto. Public, vamos a devolver un string, encrypt, y este es el texto que vamos a cifrar. ¿Vale? Como aquí no tengo tiempo para hacer un cifrado de verdad, pues lo que voy a hacer es uno así muy cutre de andar por casa. Encrypted. Y lo que voy a hacer es string builder, el texto. Le vamos a dar la vuelta, vamos a devolver tu string y lo vamos a devolver. ¿Vale? Y ese va a ser mi cifrado. Vamos a arrancar la aplicación, un punto de entrada, un main, y la podemos arrancar si queremos dentro de nuestro IDE si estamos acostumbrados. Lo podemos arrancar como he dicho, con Gradle o con Maven. La aplicación ya está arrancada y entonces así, muy, muy fácil y muy rápido, pues podemos hacer un curl, encrypt, hola. ¿No? Y aquí lo veis, estamos devolviendo un string, sale nuestro texto cifrado. Nada muy especial, nada muy bueno. Pero sirve un poco para que veáis así muy básico. Entonces vamos a empezar a añadir un poco de funcionalidad porque esto sí queda como muy cutre, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, este es el servidor HTTP. Vamos a crear un cliente y vamos a crear un test para este servidor HTTP utilizando un cliente de Micronaut. Entonces creamos una clase encrypt, vamos a escribir client, que va a ser una interfaz y el interfaz lo que vamos a hacer es anotarlo con addClient y lo vamos a mapear exactamente igual al raíz de nuestra aplicación porque queremos que esta interfaz digamos que respete este servidor. Y lo que voy a hacer es copiarme las mismas anotaciones que tengo en el servidor. Como es una interfaz, no necesito public. Las pongo en el cliente. Esto es una interfaz y lo que va a hacer Micronaut es implementar esta interfaz por nosotros en tiempo de compilación. Hay otras bibliotecas, OK HTTP, hay otra para Android que nunca me acuerdo cómo se llama,
que funcionan exactamente igual, lo que pasa es que te lo implementan en tiempo de ejecución, en runtime. Micronaut va a implementar este cliente por nosotros en tiempo de compilación. Y con este cliente, lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro test. ¿Vale? Encrypt controller spec. ¿Vale? Es un... Perdón, lo he puesto en el paquete que no es. Es un test de Spock, así que extendemos de specification. Como digo, si queréis usar JUnit podéis hacerlo y es igual de fácil. Un poquito más difícil, pero se puede utilizar. Una de las cosas por las que me gusta utilizar Spock es porque tenemos toda la potencia de Groovy y tenemos muchas anotaciones para hacer muchas cosas, como por ejemplo, shared nos va a permitir compartir esta instancia en todos los tests y AutoCleanup lo que va a hacer es encargarse de llamar al método close automáticamente, porque lo que vamos a hacer aquí es crear un embedded server, application context.run embedded server, ¿vale? Es el servidor embebido de Micronaut y lo que vamos a hacer aquí es crear otro share en el que vamos a coger nuestro encrypt client, embedded server, application context, getBean, encryption client, ¿vale? Y ahora ya podemos escribir nuestro test. Vamos a hacer así un poco para que lo veáis mejor. Void test encrypt controller, ¿vale? Tengo un typo, no pasa nada. Expect. Y lo que realmente queremos testear es que cuando llamamos a nuestro encrypt con hola, por ejemplo, esto nos va a devolver el texto. Pues aquí vamos a tener, si lo sé escribir bien, A-L-O-H. ¿Vale? Vamos a ejecutar este test muy rápido para ver qué pasa y que todo funciona correctamente. ¿Vale? El test acaba de terminar. 522 milisegundos. Esto no es un test unitario, esto es un test end-to-end de integración completo. Estamos levantando el servidor embebido, estamos cogiendo el bin y estamos haciendo una petición HTTP al servidor desde el cliente. Voy a cambiar una cosa en el controller porque realmente nosotros hacemos API JSON, en general, ¿no? Es lo que soporta Micronaut y lo que se suele hacer en esta época, ya el XML pasa a mejor vida. Entonces no queremos devolver un string, aquí lo que queremos devolver nosotros trabajamos con pojos que luego queremos serializar a JSON. Entonces vamos a crear aquí una clase, pues myMessage. Una clase normal, simplemente va a tener el texto que queremos cifrar. Necesitamos un constructor, necesitamos otro constructor y necesitamos getters y setters. ¿Vale? Si usáis Lombok, os ahorráis todo esto. Si usáis Groovy o si usáis Kotlin, os ahorráis todo este boilerplate code. ¿Vale? Un poco, entonces aquí lo devolvemos y aquí en vez de devolver esto, lo que vamos a devolver es un new myMessage con el texto cifrado. Y lo que voy a hacer ahora es, para que veáis que no os estaba engañando, voy a añadir aquí en el log, voy a activar el nivel trace del cliente HTTP de Micronaut y lo que voy a hacer además es duplicar esta clase, este test, aquí dentro, para enseñaros lo que pasa. Le vamos a poner así un 2 y lo volvemos a ejecutar. Vale, entonces, el primero ha fallado, porque ahora no estamos devolviendo el texto, sino que estamos devolviendo Perdón. Tengo que cambiar la asignatura de mi myMessage. Y ahora no estamos devolviendo el texto, sino que estamos devolviendo el pojo. ¿Vale? Repetimos. Es bueno siempre tener un test que falla antes de hacerlo verde. Si lo enseñas todo verde desde el principio parece que estás haciendo trampa. ¿Vale? La primera ejecución 478 milisegundos, la segunda 10 milisegundos. Como veis, y aquí se ven las trazas, enviamos una petición get a encrypt hola. Micronaut por defecto en test se arranca en un puerto aleatorio que esté disponible. Se hace una petición HTTP, accept JSON, encoding, el response body. Y aquí veis el pojo serializado. Jackson, usamos Jackson, se encarga de hacerlo todo por vosotros, no tenéis que preocuparos, nada más que a lo mejor anotar vuestros pojos si queréis customizar Jackson o customizar cómo se expone, cómo se genera ese JSON. Y como veis, el primero ha arrancado muy rápido y el segundo arranca todavía mucho más rápido. El primero tarda un poquito más porque básicamente la mayoría del tiempo se va en el class loading de la JVM y en levantar el servidor HTTP, pero un test de integración completo ha tardado aquí ahora 10 milisegundos, ¿vale? Y esto no es un portátil muy rápido, ya tiene más de 2 años. Y lo normal es que tengáis este caso, ¿no? En una misma clase de test tendréis ejecutaréis una buena batería de test, por lo que podéis ejecutar test completos muy rápido sin tener que recurrir, en algunos casos, a test unitarios. Con esto no estoy diciendo que los test unitarios no sirvan para nada, hacemos test unitarios si tienen sentido, pero otras veces los hacemos por compromiso porque al arrancar nuestra aplicación tarda 25 segundos y yo no quiero tardar 25 o 30 segundos cada vez que lance un nuevo test.
Con Micronaut ese problema no lo vais a tener. ¿Qué más cosas os voy a enseñar? Esto que estamos aquí está bien. Como digo, con JUnit es un poquito más verboso, pero aunque uséis Spock, tener que hacer esto es un poco así tedioso. Entonces, lo que hemos hecho, voy a abrir el archivo de Gradle, hemos creado una biblioteca para ayudar a escribir los tests todavía más fácil. Añadimos aquí una dependencia, tengo una para JUnit, os voy a enseñar la de Spock. Y con esta dependencia en el class path, lo que podemos hacer es anotar nuestros tests con @micronauttest. Y esto lo que nos permite básicamente es quitar todo esto y decir aquí @inject, ¿vale? JavaX inject, JSR 3330 estándar, 330 estándar. Vamos a quitar ya todo esto que no necesitamos. Volvemos a lanzar el test. Y todo se debe comportar exactamente igual. Esa anotación lo que añade básicamente es, el test sigue pasando, lo que añade es una extensión tanto para JUnit como para Spock en función de cuál de las dos versiones elijáis. Y lo que hace es lo mismo que yo tenía antes. Crea un servidor embebido por nosotros, lo levanta, nos permite inyectar los bins simplemente con @inject sin tener que cogerlos del contexto y para el servidor embebido cuando hemos terminado nuestro test para que no se quede ahí levantado consumiendo recursos o tener luego problemas. Mucho más fácil y mucho más sencillo. ¿Qué más cosas? Como he dicho, este es el cifrado así de andar por casa que tengo para la demo. Nosotros no ponemos el código, ¿no? Esto es un controller y en la lógica de negocio no se ponen los controllers. Los controllers solo hablamos HTTP o lo que hablemos. La lógica de negocio se pone en servicios o en otros sitios, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, os voy a enseñar cómo funciona la inyección de dependencias. Me voy a crear un encryption service que lo vamos a anotar con singleton, de nuevo, anotación estándar de JavaX. Básicamente estoy moviendo mi lógica de negocio aquí. Y cuando en un futuro lo refactoricéis, pues aquí ya utilizáis el cifrado bueno de verdad, no el reverse de andar por casa. Y aquí en mi controller, pues inyectamos private final encryption service y hacemos inyección por constructor. Podemos hacer inyección por field, como hemos hecho en el test con @inject, o podemos hacer por setter. La ventaja de utilizar inyección por constructor es que lo podemos declarar final y sabemos que nunca nadie nos va a modificar nuestra dependencia. Y aquí, en lugar de hacer esto, pues lo que hacemos es simplemente lo utilizamos encryption service, encrypt y el text, ¿vale? Y si volvemos a ejecutar el test, la ventaja también de tener test cuando estáis haciendo estos cambios es que te aseguras que todo está funcionando y que no rompes nada por el camino. Como veis, el test sigue pasando. Esto, si queréis, lo podemos quitar ya. Y ya tenemos nuestra lógica movida a un servicio, tenemos inyección de dependencias y tenemos un control, un microservicio que se encarga de cifrar un texto, así muy sencillito. Y lo que pasa es que cuando creamos una arquitectura de microservicios, pues no tenemos uno, ¿no? Que tenemos más y queremos comunicarlos. Entonces, lo que voy a hacer es añadir un par de cositas. Vamos a añadir Discovery Client, vamos a utilizar Consul en este caso, podemos usar Eureka si os gusta, para que este microservicio se dé de alta en Consul y el resto de microservicios, que luego vamos a crear otro, lo puedan encontrar y se puedan comunicar con él. ¿Vale? Entonces voy a añadir aquí una dependencia más, la de Consul, ¿vale? Ups. Todas estas cosas que estoy añadiendo a mano, si utilizáis las features que os he enseñado antes, aparecen directamente en vuestra aplicación. Luego lo vais a ver cuando creemos la siguiente. O sea que no las tenéis que aprender ni tenéis que saber cómo se hacen. Simplemente yo estoy creando la aplicación paso a paso, pero si creáis la aplicación con la feature adecuada, todo esto ya está aquí. Y la otra cosa que voy a hacer en el application YAML es definir la configuración de Consul. Por defecto estamos diciendo que queremos que sea visible en Consul y que se va a levantar. Consul está escuchando en el puerto localhost 85.500, que es el puerto por defecto. Si definimos estas variables de entorno, se utilizarán y podremos poner Consul donde queramos. Y el último cambio que voy a hacer de aplicación es definir que queremos. Habéis visto antes, no sé si os habéis dado cuenta, que cuando he hecho el curl lo ponía por defecto en el puerto 8080. Con esto lo que estoy diciendo es que también quiero que para el entorno normal de desarrollo, de producción, Micronaut arranque en un puerto aleatorio, porque lo que quiero poder hacer es levantar más de una instancia de mi microservicio de cifrado. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, levanto Consul en un Docker y vamos a ejecutar la aplicación que se va a levantar y se va a registrar ella sola en Consul, con el nombre que tenemos puesto aquí, Encrypt Service, como veis, ya está levantada en un puerto aleatorio, y vamos a levantar una segunda instancia. ¿Por qué no? Es lo que queríamos, ¿no? Poder levantar más de una instancia de nuestros microservicios en otro puerto aleatorio. Entonces, si nos vamos aquí a la interfaz de Consul, Consul se registra a sí mismo, y tenemos nuestro Encrypt Service que está registrado pues, en estos dos puertos aleatorios que vemos aquí, ¿vale? Entonces, este microservicio ya está disponible y ya está ahí publicando su información al mundo para que otros lo puedan consumir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a crear uno nuevo. Vamos a crearnos uno que se comunique con este.
Cuando tenéis una arquitectura de microservicios, tenéis aquí un montón de microservicios, un patrón que se suele utilizar, que es bastante común, es, obviamente tú no quieres exponer tus microservicios a un cliente exterior, tú lo que quieres poner es un punto de entrada, ¿no? Entonces, y este punto de entrada se encarga de muchas cosas y es el que se va a encargar al final de llamar a todos vuestros microservicios, va a tener fallback, va a tener un montón de cosas para aseguraros que todo funciona bien. Entonces, lo que vamos a crear ahora es este microservicio, que lo vamos a llamar Gateway, ¿vale? Y la feature que voy a añadir aquí es Discovery Console. Gateway, lo abrimos en el IDE de nuevo. Y este microservicio, como ya he añadido en el momento de creación la feature de Consul, pues ya tiene lo que yo he hecho a mano, la configuración de Consul necesaria para que funcione por defecto, y en el build.gradle tiene la dependencia de Consul. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Este queremos que sea nuestro punto de entrada. Entonces, bueno, lo vamos a llamar Gateway Controller. De nuevo lo anotamos con controller. Y aquí lo vamos a exponer, este es nuestro API. Vamos a hacer esto, API.version v1. Con esto lo que estamos diciendo es, si existe una variable de entorno, si existe una propiedad, si existe una configuración que se llama API version, esa es la que quiero que utilices. Pero si no existe, por defecto, utiliza v1. Como no la voy a definir, luego vamos a ver que esto se va a publicar, va a ser consumible a través de API/v1. Y lo que voy a hacer ahora es un poco de trampa. Voy a copiarme estas dos clases aquí y me voy a copiar esto y ahora os explico. Estas dos clases, el cliente y mi pojo, lo que normalmente se suele hacer, como son comunes entre los dos microservicios, tienes una opción que es mantenerlas por separado, pero sabes que si cambias una, como no cambias la otra, lo vas a romper, porque al final es el contrato que tienes. La otra opción es ponerlas en un jar aparte, te creas un multiproject build con Gradle, con Maven, y compartes ese jar pequeñito que tiene tus 3-4 clases que hablan para que sepas que siempre los mantienes actualizados. Por eso, como no tengo tiempo para crear un multiproject build, copio y pego, que es más rápido. Entonces, en nuestro cliente lo que vamos a hacer ahora, en lugar de comunicarnos, ¿vale? Este es el gateway, en lugar de comunicarnos con el raíz, lo que vamos a decirle es, yo me quiero comunicar, ¿no? Yo soy un cliente para lo que se llama Encrypt Service, que es el nombre con el que el otro microservicio se registró en Consul. Lo que vamos a hacer aquí, además, es, pues vamos a inyectar nuestro nuevo cliente. Y aquí directamente, pues lo vamos a utilizar. Encrypt Client, Encrypt y el texto. ¿Vale? Yo creo que no me he dejado nada. Entonces, vamos a arrancar esta aplicación por primera vez, el gateway. Se ha arrancado. Si nos vamos a Consul, ella también se ha registrado. Y entonces lo que podemos hacer aquí es directamente enviar una petición, API v1 encrypt hola. ¿Vale? Aquí se ve. Este es el raw, que es el mismo texto que teníamos antes, nuestro famoso cifrado haciendo el reverse. Y lo que está pasando es que nuestro gateway está llamando a través de ese cliente HTTP que se está implementando en tiempo de compilación a nuestro backend, a nuestros microservicios de cifrado. Cada vez que recargo la página, está llamando a uno de los dos. Por defecto, Micronaut, el cliente HTTP, utiliza round robin. Pero claro, aquí no se ve, ¿no? Porque siempre dice lo mismo, ¿no? Hola, al revés. No estamos sabiendo, no podemos ver que realmente está llamando a los dos. Entonces, lo que voy a hacer es que los voy a parar. Y voy a cambiar aquí en el servidor, en mi encryption service, voy a inyectar el embedded server que estábamos utilizando antes, que está disponible en todas las aplicaciones, y lo que voy a modificar es el mensaje para poner aquí embedded server get port. Ups. Para que podamos ver en qué puerto, en el mensaje, en qué puerto está escuchando. Vuelvo a levantar la primera instancia, 6668. Y la segunda, 64.000 algo. Entonces volvemos al gateway, que no lo he tocado, y recargamos, ¿vale? 6668, 6404. Y cada vez que recargo, como veis, va haciendo round robin, por defecto. Balanceo o balanceo en el lado del cliente. ¿Que no os gusta por defecto tener esta política round robin? Podéis coger y reemplazar el bin que os da Micronaut para implementar la vuestra. ¿Que queréis todavía más personalizaciones para hacer esto porque queréis hacerlo en función de cualquier cosa? Podéis utilizar, por ejemplo, la integración que tenemos con Netflix Ribbon,
que permite hacer esto y muchísimas cosas más para configurar cómo queréis que se comporte vuestro cliente, el balanceo de vuestro cliente. ¿Qué más? Tenemos un cliente, tenemos ya balanceo, tenemos 2 backends, pero lo que pasa es que cuando creamos microservicios, lo que tenemos que hacer siempre cuando desarrollamos microservicios es pensar en que los microservicios van a fallar, ¿vale? Porque vamos a tener problemas de la red, va a haber cualquier problema y el backend se va a caer. Y lo que no queremos es que cuando se caiga nuestro servicio de cifrado, petar. Tenemos que devolver algo que sea un valor por defecto o hacer algo para evitar que ese fallo se propague por toda nuestra arquitectura y para no dar un error. Imaginaros el típico ejemplo de tenéis un e-commerce y estáis vendiendo productos y ponéis abajo, ¿no?, las recomendaciones. Esto es lo que otros clientes compraron. Si vuestro microservicio de recomendaciones falla, no queréis que el cliente no pueda comprar. Lo que queréis es que todo siga funcionando. Entonces, a lo mejor lo que devolvéis es una lista vacía para que en el front no se muestre ninguna recomendación, ningún producto. Al cliente, pues bueno, no verá nada, pero al menos no está fallando y está haciendo la compra, que es lo que realmente queréis, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a modificar el gateway, vamos a añadir soporte de fallback. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero que voy a hacer es encrypt operations. Voy a crear este nuevo interfaz y lo que voy a hacer es mover esto aquí, ¿vale? Este va a ser nuestro contrato. Y en el cliente esto lo que nos permite es que si yo quiero cambiar alguna configuración luego puedo sobreescribir aquí y anotar con lo que necesite para sobreescribirlo sin modificar la interfaz, que al final es simplemente el método HTTP que estoy usando. Lo segundo que vamos a hacer es, vamos a asegurarnos que nuestro controller implementa eso para asegurar que el contrato se cumple. Como veis, lo único que ha cambiado es que IntelliJ te está diciendo, aquí estás implementando una interfaz. Y lo tercero que vamos a hacer es crear una nueva clase que se llama encrypt client fallback. Esta clase la vamos a anotar con fallback y vamos a tener que implementar nuestras operaciones de nuevo. Y aquí es donde vamos a devolver lo que queramos, ¿vale? En nuestro caso, vamos a devolver simplemente fallback, ¿vale? Perdón, estoy devolviendo un new message, new my message, fallback. Se me ha olvidado enseñaros el soporte reactive. Ahora cuando os enseñe esto vuelvo para atrás y modifico un par de cosas. De tal forma que cuando nuestro backend falle, este fallback se va a ejecutar automáticamente. Si arrancamos la aplicación, esto lo voy a parar, ¿vale? Están los 2 microservicios de cifrado parados. Arrancamos nuestra aplicación, recargamos y como veis, directamente fallback. No devolvemos un 500, no devolvemos un 502, no devolvemos ningún error, simplemente damos el fallback que hemos configurado. Si volvemos ahora aquí y arrancamos vuelve a estar disponible nuestro backend y recargamos, tarda un rato. Básicamente lo que hacemos es que estamos cacheando la información que obtenemos de Consul para no estar constantemente diciendo a la Consul hay nuevos servidores, hay nuevos servidores, hay nuevos servidores. Por defecto se cachea, creo que son 30 segundos, que probablemente ya está disponible. Probablemente para desarrollo puede servir, para producción deberíais configurarlo, se puede configurar como queráis para hacerlo más fiable para producción. Pero como veis, cuando los servidores están disponibles, todo funciona de nuevo. Además esto... podemos utilizar más cosas. Por ejemplo, podemos utilizar la notación retriable. Esto lo que nos permite es configurar, por ejemplo, número de reintentos. A lo mejor yo no quiero que cuando me falle la primera petición a mi backend directamente devolver el fallback. A lo mejor quiero tener 3 reintentos. O quiero tardar X milisegundos o X segundos en devolver ese fallback, porque a lo mejor puede ser un pequeño delay que hay en la red y entonces prefiero esperar un poquito a devolver el fallback. Eso lo podéis configurar como queráis. Podemos hacer también... anotar con Circuit Breaker. Si conocéis Netflix Histrix, esto básicamente, este Circuit Breaker está dentro del framework, no utiliza Histrix. Si añadís la dependencia de Histrix, la podéis utilizar todo lo que queráis. Y esto es básicamente lo mismo, obviamente con menos configuración y con menos opciones, pero mucho menos overhead. Si no necesitáis nada muy potente como Histrix, esto os puede servir. Y esto lo que funciona es como Circuit Breaker lo que hace es que mientras todo funciona, es un circuito eléctrico, está cerrado y las peticiones llegan a vuestro backend. Si vuestro backend está caído, está saturado, lo que hace el circuito es que se abre como un circuito eléctrico y no deja pasar las peticiones para darle tiempo a que se recupere. Porque si está saturado y seguimos enviando más y más peticiones, no se va a recuperar nunca. Se queda el circuito abierto, se devuelve el fallback y una petición de cada X en función de cómo lo hayáis configurado, lo que se hace es que, digamos, se queda el circuito half open, que lo que permite es que una petición pasa. Si esa petición, si el backend responde, se cierra el circuito y todo el tráfico se vuelve a seguir enviando, y si no, se queda el circuito abierto y se vuelve devolviendo el fallback hasta que se recupere en algún momento, si se recupera.
Entonces, ¿qué más? Os voy a enseñar la parte reactive, que se me ha olvidado. Aquí por defecto Micronaut en el controller, cuando teníamos aquí el encrypt controller, estamos devolviendo aquí un pojo. Esto básicamente, como he dicho, Micronaut está desarrollado por encima de Netty. Netty, si lo conocéis, tiene un event loop y básicamente lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer es bloquear el event loop de Netty, porque no es como cuando desplegamos en un Tomcat que tenemos 100 hilos. Netty levantas muy poquitos hilos, 1 o 2 por procesador como mucho. Entonces no puedes bloquear el event loop. Si quieres hacer alguna operación bloqueante, te lo tienes que mover a otro thread pool. Micronaut sabe que esto es un pojo, por tanto no es un tipo reactivo, y lo que va a hacer directamente es mover estas operaciones a un thread pool independiente que podéis configurar como queráis para hacerlo. Si queremos que esto sea reactive, lo único que tenemos que hacer es devolver aquí un tipo reactive. En mi caso, voy a utilizar single de RxJava, pero podéis utilizar cualquier biblioteca que implemente reactive streams. Podéis utilizar Reactor, podéis utilizar AK y cualquier cosa que lo implemente. Y aquí lo que voy a devolver es simplemente un just, si sé escribir. ¿Vale? Con esto acabamos de convertir nuestra implementación blocking en una implementación reactive y non-blocking en el lado servidor. ¿Qué más tendríamos que convertir aquí? Pues tendríamos que convertir nuestro cliente, single, y tendríamos que convertir aquí en este caso el test que tenía. Veis que ya aquí IntelliJ está diciendo esto no sé lo que es, porque estamos devolviendo el futuro, ¿no? Entonces, la forma más fácil de hacerlo aquí es directamente bloqueando, porque realmente para un test no nos importa. Si no, lo que tendríamos que hacer era suscribirnos y esperar a que termine, y si no lo haces bien, bueno, está fallando el test porque tengo puesto el puerto, pero como veis está todo funcionando. Esto extrae el test y este es el texto que está devolviendo al backend porque tengo puesto el puerto, y este es el texto que yo estoy esperando. Así es como convertimos básicamente nuestro servidor HTTP, nuestro cliente y nuestro test en reactive y non-blocking. Y la cosa que os quiero enseñar ahora en los últimos minutos, no sé si alguno estuvisteis ahí en la charla de Jero sobre Graal, Graal VM, la nueva máquina y el nuevo soporte y todo el proyecto Graal que tiene Oracle para crear binarios nativos de vuestras aplicaciones. Micronaut tiene, Graal todavía es experimental, están en la Release Candidate 9, y han roto una cosa, han tenido unas regresiones, y yo os voy a enseñar cómo funciona con la Release Candidate 8. Lo que voy a hacer es añadir soporte para Graal en esta aplicación. Si queréis crear una aplicación directamente con Graal, pues hacéis lo de siempre. Create app, Micronaut Graal, y le pasáis la feature Graal Native Image. ¿Vale? Y esto crea los archivos de configuración y de... Vale, pues ya tengo ese directorio. Os va a crear un proyecto con todas las dependencias bien configuradas. Yo no lo voy a hacer así, lo que voy a hacer es modificar para que veáis los pasos. La creación de una imagen de Graal tarda un rato. Ayer en la demo que hizo Jero, que era una clase Java muy sencilla, tardaba 25 segundos, ¿vale? Esto es una aplicación más compleja, tarda del orden de 2 a 3 minutos y va a gastar como 7 GB de RAM. Y los cores, luego voy a enseñar el System Monitor, se ponen a tope. Entonces lo que voy a hacer es hacer las modificaciones, lanzar la creación de la imagen, y mientras que eso va ejecutando, os cuento todo lo que he hecho para que lo entendáis. Lo que voy a hacer directamente es, añado la dependencia, vamos a quitar todo esto. Añado la dependencia. Como digo, en el proyecto que cuando creáis de línea de comando con Graal, todo esto va a estar creado. Micronaut Substitutions. Creamos esta clase. ¿Vale? Eso es porque no he refrescado Gradle. ¿Vale? Esto también está por vosotros, está creado, y hay un script que se llama buildNativeImage.sh que tiene esto. ¿Vale? Entonces, voy a lanzarlo y ahora os lo explico. Chmod +x, build native image. Por defecto, cuando queréis crear una imagen de Graal, tenéis que utilizar la máquina virtual suya. Yo tengo aquí instalado ahora mismo Java 8, una versión OpenJDK. Lo que quiero hacer es utilizar la imagen de la máquina virtual de Graal. Como veis, con SDK Manager podéis cambiar entre máquinas virtuales, se encarga del ClassPath, no tenéis que hacer nada vosotros. Si veis, ya estoy utilizando la imagen de Graal, y entonces ahora directamente lo que voy a hacer es lanzar el script. Vamos a abrir también el System Monitor para que veáis. ¿Vale? Estoy gastando ahora mismo como menos de 6 GB de RAM y la máquina estaba ahí medio descansando. Esto lo que va a hacer es que va a subir por lo menos al 80% más y los cores se van a poner los 4 al 100%. Mientras que esto se crea, os explico lo que he estado haciendo. He añadido, si lo encuentro, en el build.gradle, Substrate VM, que es la máquina virtual, la dependencia que necesitamos. Como digo, Release Candidate 8 porque tienen una regresión en la 9, ya está corregido en Master en la 10. La integración de Micronaut con Graal.
Por otro lado, esta clase, Micronaut Substitution, lo que se encarga es de decirle a Graal, básicamente Graal, como funciona es que compila, va a generar una imagen binaria nativa de todo vuestro código. Entonces, cuando tu framework utiliza Reflection o cuando tus librerías utilizan Reflection, Graal no sabe cómo hacer eso, porque lo haces todo en tiempo de ejecución y no sabes lo que hay ahí. Al final es un string, no es algo que cargas mágicamente. Y además está el uso de unsafe. Con esta clase lo que le estamos diciendo a Graal es cómo tratar el uso de unsafe por bibliotecas que utilizamos en Micronaut. Una es Caffeine, que utilizamos para caché, y el otro es Netty. ¿Vale? Veis que esto ya va subiendo, ya llevo 9 gigas y todavía le queda. No os tenéis que preocupar por esta clase porque nosotros nos encargamos de mantenerla y de hacer que funcione cuando haya nuevas versiones de Graal. Y la otra cosa que añade es el script que he añadido aquí en la raíz. Hay una versión de este script para Maven, entonces lo que hacemos es creamos el FATJAR de nuestra aplicación, ¿no? Que se va a generar aquí, que le podríamos arrancar java-jar el nombre. Luego ejecutamos esta clase dentro de este FATJAR. Esta clase lo que va a hacer, si nos vamos aquí, esto sigue ejecutando, lo que hace la ejecución de esa clase es esto. Lo que está haciendo es analizar vuestro código, vuestras dependencias y generar para esa aplicación concreta vuestra ese archivo reflect.json con el que le dices a Jar, o con el que le ayudas, le dices luego a Graal, le das pistas para que sepa cómo tiene que crear tu imagen nativa. Micronaut, como os he dicho, no utiliza Reflection, entonces en ese sentido estamos bien, no tenemos que hacer nada especial, pero utilizamos en algunas partes Dynamic Class Loading, que a Graal tampoco le gusta. Entonces con esto lo que le estamos diciendo es, ojo, aquí hay cosas que debes tener en cuenta. Y todo esto que veis aquí, todo este output ya ha terminado. Como veis, ha llegado hasta casi el 80%. Aquí tenéis los 4 cores, se han puesto al 100% y ya ha terminado de generar la imagen nativa. ¿Vale? Y lo otro que hacía esto, al final es, lanzamos el comando native image, que viene en la JVM de Graal, le pasamos nuestro jar que queremos convertir a imagen nativa, le pasamos el archivo reflect.json que hemos creado en el paso anterior con el que le vamos a ayudar, y le pasamos cierta configuración, como por ejemplo, este es el nombre del binario que quiero, este es tu entry point a partir del cual tienes que empezar a analizar y a ver mi clase, a ver qué encuentras, y diversa configuración que, como digo, no os tiene que asustar porque esto nos encargamos nosotros de mantenerlo. Vosotros simplemente tenéis que utilizarlo. Esto lo que pasa ahora es que tenemos aquí un archivo binario que ocupa 46 megas, ¿vale? Pero que arranca en 22 milisegundos, ¿vale? Es ¡bam! Le das al intro y arranca. Y como veis, se está registrando en console. La ventaja de esto respecto a arrancarlo con Java, arranca al menos un orden de magnitud más rápido, probablemente más, y consume muy poca memoria porque esto es un binario nativo de vuestra plataforma. Y con esto directamente lo que podemos hacer, puedo lanzarlo directamente, por ejemplo, desde aquí, curl /encrypt hola, ¿vale? Ahí lo tenéis aquí. Podría haber lanzado desde el gateway, pero como no lo he cambiado, exactamente igual. Otra cosa que además añade cuando utilizáis el perfil de Graal es este native image solo está disponible, la máquina virtual de Graal o todo el proyecto Graal solo está disponible para crear imágenes nativas en macOS y en Linux. No, si tenéis Windows no podéis hacerlo, tenéis que decirle a Oracle que le soporte, si puede. Entonces, otra de las cosas que añade cuando creas la Fitter, ese proyecto, es una imagen de Docker para que os permite ejecutar la imagen, generar la imagen de Graal si tenéis Windows o si no te quieres instalar nada. Y te genera la imagen, o sea, que construyes la imagen de Graal dentro de ese Docker y además te genera una imagen de Docker para ejecutar tu binario nativo. La ventaja de eso lo que tiene es que podéis coger y desplegar ese Docker donde queráis, en cualquier plataforma, donde sea, porque al final es un Docker. Da igual que dentro ejecutéis un java-jar con vuestro servicio, como hacéis normalmente, o que ejecutéis un binario nativo. Al final es una imagen Docker que podéis poner. Y las ventajas pues son esas, que consume muchísima menos memoria, arranca muchísimo más rápido y no os tenéis que preocupar de tener a lo mejor una máquina muy grande y pagar mucho por tenerlo. O podéis desplegar también, si queréis esto, en funciones lambda, la parte de Micronaut que se integra con AWS Lambda para tener funciones lambda que igual arrancan muy rápido y se ejecutan bajo demanda. Básicamente eso es todo. Voy a hacer un resumen muy rápido, ya me están poniendo el cartel de un minuto. Micronaut es un framework para crear microservicios de la JVM con Java, Groovy, Kotlin. Podéis elegir lo que queréis. Utiliza Head of Line Compilation. Para Java y para Kotlin utilizamos un annotation processor que se encarga de engancharse al proceso de compilación para generar todas las clases que necesitamos. Y para Groovy utilizamos transformaciones ASTs. Es natively cloud native. Os he enseñado integración con Discovery, con Service Discovery. Tenemos el cliente HTTP que habéis visto. Podéis tener configuración externalizada, integración con Zipkin o con Jagger para Distributed Tracing, que no me da tiempo a enseñaros. Tenemos una inyección de dependencias, como habéis visto, exactamente igual a la que estáis acostumbrados si venís de Grails o si venís de Spring. No tenéis que aprender nada nuevo, ya lo sabéis todo. El framework es compile time
only y es reflection free, no tenéis runtime proxies, no tenéis overheads. Cuando tengáis más clases, va a tardar en arrancar siempre lo mismo, más o menos. No va a crecer el consumo de memoria porque tengáis más y más y más clases. Con todo esto, al final, lo que se busca es eso, que la aplicación arranque muy rápido y que consuma muy poca memoria. Y al final, pues los desarrolladores son más felices porque pueden hacer más trabajo, pueden hacer más cosas, puedes consumir menos recursos y puedes al final entregar trabajo antes. Enlaces importantes. La página web de Micronaut, la documentación es bastante completa. Como digo, ya es 1.0 desde hace un par de meses. Nos han felicitado porque hay mucha documentación. El proyecto en GitHub, darle una estrellita. Guides.micronaut.io, el penúltimo. Tenemos guías que entre 15 y 30 minutos para hacer algo con Micronaut, con una guía en la que se explica todo y un repo con código que podéis seguir, en plan, ¿cómo utilizo la integración con Zip y con Micronaut? Tienes una guía. Quiero utilizar la seguridad con JWT, tienes una guía. ¿Cómo utilizo Hibernate con JPA? Tienes una guía. Hay como 30 guías, la mayoría están en los 3 lenguajes. Hay algunas específicas, por ejemplo, de Groovy, que solo están en Groovy, y hay algunas que solo están en Java. Por ejemplo, aparte de Graal, Graal con Groovy no se lleva bien porque Groovy es un lenguaje que tiene muchas cosas dinámicas, entonces por eso estaba también haciendo las demos con Java. Y el último, el Gitter, es como, si conocéis Slack, pues es otra alternativa. El equipo de desarrollo estamos ahí, entonces si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier cosa, os podéis conectar, nos preguntáis y os ayudamos. Y eso es todo. Esta es mi información de contacto. El código ya está publicado en GitHub. Las slides las publicaré y pondré un tweet. Y si tenéis algo como 30 segundos, os podéis ir ahí a esa URL de ahí arriba o este QR. Hay un Google Form anónimo con 4 preguntas en las que vais a tardar menos de 30 segundos para darme feedback de la charla. Además del feedback que debéis dejar al salir o en la web de la agenda, en la web de la conferencia. Es feedback anónimo. Si os ha gustado la charla, decídmelo. Si no os ha gustado, si os ha parecido una mierda, lo que queráis, decídmelo, no me ofendo. Es feedback anónimo, lo que vosotros veáis. Y no sé si tengo aquí chapas, tengo pegatinas, tengo unas camisetas de Grinch. No os matéis al coger las cosas, por favor. Bajad ahora a coger lo que queráis y no sé si a lo mejor tenemos tiempo para alguna pregunta. Voy a seguir por aquí el resto del día, así que si queréis hablar algo más en concreto. Sé que he ido muy rápido porque no tengo mucho tiempo. No sé, podemos coger un par de preguntas si queréis. Y si no, luego ya pues me buscáis y os cuento lo que queráis saber. Buenas. A mí lo que me preocupa de la programación a nativo es qué ocurre con las dependencias compartidas, porque al final estás metiendo, supongo, el runtime de Java dentro del paquete del binario. A lo mejor, Jero, que lo tienes ahí 2 sitios a la izquierda, te puede responder mejor. No metes la dependencia de Java, que yo sepa. Corrígeme, Jero. Al final, obviamente, si creas muchas aplicaciones muy iguales, pues vas a tener que compartirlas. Tienes que balancear. A mí, tener un binario que ocupa 46 megas versus un FATYAR que ocupa 12, pero me tengo que instalar los 100 y pico megas del JRE y tener todo, pues tienes que balancear si te compensa o no. El disco duro es gratis, básicamente, y la aplicación va a arrancar más rápido y va a ser mucho más eficiente. Entonces, en máquinas mucho más pequeñas, por las que vas a pagar al final menos pasta, puedes poner más instancias, pero tienes que balancear. No sé si hay alguna más. Buenas. Hola. Una de las cosas que uno tiene en cuenta a la hora de implementar este tipo de soluciones es lo probado que está en producción. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva esto production ready? ¿Y quiénes lo usan? Vale. La 1.0 se publicó a final de septiembre, creo. Desde antes, con las release candidate últimas que hubo, ya sabemos que había gente que estaba utilizando, lo estaba empezando a probar. Clientes de OCI ya lo están utilizando en producción. Estamos trabajando con algún otro cliente para hacer aplicaciones nuevas con Micronaut y sabemos que hay gente que lo está utilizando y de hecho de vez en cuando nos llega por ahí tweets o nos llega información de estamos empezando a usarlo y estamos empezando a evaluarlo. Es cierto que todavía es pronto, pero el feedback que estamos teniendo de la comunidad es muy bueno y sabemos que hay gente que lo está evaluando seriamente y hay gente que ya tiene muchas cosas en producción. Hay una empresa francesa, creo que es Agora Pulse, que tenían mucho stack en Groovy y muchas cosas y han ido migrando y justo ayer creo que pusieron un tweet que hemos migrado todo de cosas manuales y cosas custom que teníamos de Groovy a Micronaut y todo funciona mejor y se integra muy bien con AWS y estamos muy contentos. Entonces, es cierto que es pronto, pero el feedback que estamos recibiendo es muy bueno y ya cada vez hay más gente que lo está utilizando por ahí en producción o lo va a utilizar en un breve periodo de tiempo. La última, si queréis, por no coger mucho más tiempo y luego si queréis os acercáis y hablamos o durante la comida lo que queráis. Hola. Ante todo, gracias Iván por compartir tu conocimiento. Siento verdaderamente mucho celo.
Y bueno, la pregunta sería, en caso de que lo requiera una arquitectura, si sería compatible esto, por ejemplo, con paralelización de test. Paralelización de test. Lo poco que conozco de paralelización de test, al final no depende un poco de tu arquitectura. En Grails tenemos algunos módulos que utilizan test paralelos y básicamente es en nuestro caso utilizamos Gradle y es decirle a Gradle, lánzame los test en paralelo y quiero que lances X procesos en paralelo y es muy fácil hacerlo. Ya te digo, con Gradle. Ya llevo muchos años sin usar ni mi JUnit ni Maven, entonces no te sé decir, pero debería ser bastante fácil y no debería realmente implicar nada en tu arquitectura. Simplemente en vez de lanzar los test uno tras de otro, los paralelizas. Excepto que, claro, tengas dependencias, pero eso ya lo tienes que solucionar de otra forma. Pues nada, muchas gracias a todos. Si tenéis más dudas, estaré por aquí. Gracias.